Buenas, me presento, profesor Carlos Marcos y compañeros que están viendo el video. Mi nombre es Fernando Carlos Quilarosa Vivas. En este video, principalmente, voy a tocar el tema de centroides y también sobre momentos de inercia. Pero antes de comenzar el video, quiero ir comentando paso por paso qué tema, o mejor dicho, cómo voy a ir relatando o explicando a medida de que transcurre el video, para que puedan entender una comprensión mejor de lo que quiero dar a mostrar en el video. Comenzando, o iniciando, principalmente por el tema de centroides. Para entender los centroides, hay que tener en cuenta que cada figura geométrica que existe, ya sea una figura como puede ser la de un cuadrado, o la figura que puede ser de un triángulo, un círculo, etc. Estas figuras tienen un punto en el centro. Este punto en el centro es lo que nosotros llamamos centroide. ¿Y qué es el centroide? El centroide, en pocas palabras y en resumidas cuentas, mejor dicho, se podría decir que es ese punto, esa zona de la figura donde hace presencia el punto de equilibrio que principalmente puede tener una figura, ya sea plana o bidimensional, que básicamente las bidimensionales son estas las que están dibujadas de dos dimensiones, son el cuadrado, digamos que de 4 lados, es una figura bidimensional. También está presente en figuras tridimensionales, como puede ser la de un cubo, digamos, ejemplo, un dado. Un dado puede tener un centroide. Este centroide lo podemos también hallar. Claramente que hay una pequeña y ligera diferencia, ya que cuando hablamos de centroides y figuras planas y tridimensionales, no porque compartan la misma forma significa que va a ser de la misma manera hallada. Cambia muy distinta la manera. Entonces, retomando el tema, más que nada los centroides, principalmente, como ya lo mencioné, son, para identificar, o mejor dicho, es ese punto en el centro de la figura. Ahora, en el video, voy a tratar de grabar un poquito más cerca el tablero para que puedan tener una mejor visión, para mostrarles estas características y cómo podemos, mejor dicho, hallar los centroides, ya que tenemos un método para hallar los centroides, dependiendo de pues, la figura, la recta, y pues más que nada, si es, como ya lo mencioné, qué tipo de figura sea la que queremos hallar. Así que, primero que nada, cuando nosotros vamos a hallar centroides, hay que pues, diferenciar en el eje X, en el eje Y. Claramente, cuando nosotros estamos en ese proceso de graficar una figura en un plano, tenemos que tener en cuenta que esta figura, o sea, solo hay que reconocerlo, mejor dicho, digamos que hagamos un mapa mental en nuestro cerebro, de que necesitamos hallar un centroide de una figura, digamos que puede ser un cuadrado, para tomar el ejemplo más sencillo. Básicamente, este cuadrado que aquí está dibujado, hagamos la idea que está en un
plano donde tiene su eje Y y su eje X. Claramente, cuando se nos da el caso que tenemos que hallar el centroide, hay un paso, o mejor dicho, hay pasos que nosotros tenemos que seguir para hallarlos. Y pues voy a tratar de grabar este tablero para explicarles eso, mejor dicho, ese paso, o mejor dicho, mejor explicado, digamos que es la operación para hallar. Aquí se puede ver, apreciar, mejor dicho, la imagen o pues lo que quiero darles a entender con los dibujos que hice en el tablero. Y pues teniendo claro que, o retomando la idea de los centroides, que pues básicamente, pues como ya lo comenté, son solo puntos. Estos puntos básicamente son relevantes tanto en la geometría como en la estática. Hay que tenerlo presente, ya que estos puntos como tal nos ayudan a identificar pues dónde se interceptan las medianas de una figura. Así que pues hay que tener en cuenta y bastante presente eso, que más que nada los centroides solo son el centro de gravedad de la misma figura, la cual es la masa del cuerpo que pues, se distribuye uniformemente en relación a la figura. Ahora, cuando nosotros vamos a hallar centroides, hay que tener presente que estamos hallando centroide en el eje X como en el eje Y. En el eje Y. ¿Qué pasa? En cada figura, si se dan cuenta, voy bajando lentamente, varía la forma de hallar centroides. Pero en este caso particular, voy a hablar principalmente, inicialmente, sobre esta figura de acá, que es un cuadrado. Entonces, básicamente, no sé, se me da que un ejercicio se me presenta en el caso que yo pues necesito hallar en el eje, necesito hallar pues el centroide en X de un cuadrado, básicamente este cuadrado que tenemos acá, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente yo tengo que conocer qué altura y qué base tiene esta figura. Ya en el ejercicio que se nos plantee como ejemplo, podemos pues captar o podemos identificar cuál es la distancia, cuál es la altura y la base de dicha figura. Es lo de menos. Entonces, digamos que se tiene entendido que, no sé, la base de este cuadrado es de unos 5 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué se hace? Sabemos que la base es de 5 centímetros. Entonces, para hallar el centroide en el eje X de esta figura, perdonen, acomodo bien la cámara, tenemos esta operación de acá, que nos dice un medio por la base. Un medio por la base, que sería la base, los 5 centímetros. ¿Y qué haríamos? 5 sobre 2. 5 sobre 2 son aproximadamente 2.5. Entonces sería 2.5. ¿Qué pasaría? Haríamos una división exactamente acá. La base,
el largo total de la base es de unos 5 centímetros. Bueno, nosotros vamos a pillar la mitad nada más. Y boom, listo. Eso sería todo, básicamente. Bueno, en el eje de las X. Ahora, cuando vamos a hallar el centroide en el eje Y, es distinto. No estamos usando la base. Si se dan cuenta, vamos a usar la altura de la figura. Pasa que, pues, mi altura, digamos como es un cuadrado, la altura pues va a ser de unos 5 centímetros. Hay que tener en cuenta que cuando también se trabaja en rectángulo, aplica la misma ley. O sea, realmente pues cuadrados y rectángulos podemos aplicar esta misma forma para hallar centroides, así que no hay problema en eso. Pero como decía, estoy trabajando con un cuadrado inicialmente. Entonces, la altura va a ser de unos 5 centímetros igualmente. Entonces, sería 5 centímetros sobre 2 y nos daría que pues, a ver, esta sería la mitad. Marcamos y pues nuestro centroide en Y de la figura sería unos 2.5. Estaría ubicado acá. Y aquí estaría nuestro punto, nuestro centroide. Y básicamente así sería mayormente con todas las figuras aquí presentes. Solo cambiamos pues la forma de hallar sus centroides. Aquí en el caso de los triángulos, pues de aquí a acá queremos hallar X, entonces sería un tercio por la base. La base puede ser de pues 10, entonces sería un tercio por digamos 10 sobre 3, que básicamente, perdonen, 10 sobre 3, que básicamente el resultado pues sería unos 3.3. Entonces marcaríamos aquí en la figura que pues es el marcaríamos en la figura el 3.3, lo marcaríamos, tal, no hay problema, y luego procederíamos a hallar el centroide del eje Y. Así que cambiamos, no usamos base, usamos altura, marcamos, digamos que pues la altura es de unos, no sé, puede ser unos 15, a ver, unos 15 centímetros sobre 3, serían unos 5 centímetros. Entonces, marcamos aquí, y listo. Eso sería básicamente usando, pues, hallando los centroides en triángulo. Aquí, pues, cambia un poco, pues, está invertido el triángulo. Ya no sería un tercio, sino 2 tercios. Prácticamente sería 2 por la base del triángulo sobre 3. Hallaríamos el centroide en eje X y pues para hallar el eje Y se cambia la base por la altura. Hay un caso curioso, si nos damos cuenta, cuando vamos a hallar centroides para círculos, si se nos presenta el caso en un ejercicio o independientemente X situación, tenemos que el radio del círculo va a ser igual al centroide en X, tanto en X como en Y, va a ser igual. Así que el radio lo podemos utilizar como el centroide de X y Y de la figura. Aquí tenemos un semicírculo. El radio en X va a ser el mismo que nos arroje digamos que el ejercicio o que hallemos. Entonces el radio va a ser igual al centroide en X de la figura. Pasa algo distinto en Y. Pues cuando vamos a hallarlo en el eje Y, pues nos tocaría hacer esta operación que tenemos acá. 4, o sea, multiplicaríamos 4 por el radio sobre 3pi. 3,14
y nos daría que el resultado, dependiendo del que sea cuál sea el valor del radio, nos arrojaría cuál es el valor o cuál es su centroide en eje Y. El semicírculo, pues con otra posición, cambia, si se dan cuenta, se invierte en esta situación. Tenemos un cuarto de círculo, también es distinta su forma de hallar su centroide, tanto en X como en Y. Luego tenemos lo mismo, un cuarto de círculo, cambia su posición, pero aquí sí tendremos que usar tanto la base como la altura del, del cuarto de círculo. Así que, aunque sean pues las mismas figuras, hay que tener en cuenta la posición que presenten, ya que puede variar. Eh, Hago una pequeña pausa para mostrarles otra figura que pues también presenta digamos un cambio a la hora de hallar sus centroides. Antes les había comentado, es esta, es un cuarto de elipse. Si se dan cuenta, el centroide estaría aquí en este punto, básicamente. Y pues la manera de hallar el centroide tanto en X como en Y sería casi igual a la manera de hallarlo con el semicírculo, digo con un cuarto de círculo. Lo único que pues cambia en este sentido es que le agregamos estos componentes que tenemos acá, que uno es la base y otro sería la altura del elipse, de un cuarto de elipse, mejor dicho. Así que teniendo un poquito claro y pues una explicación, una introducción a los centroides y a pues las figuras y cómo hallar sus centroides tanto en los ejes X y Y, pues quisiera pasar a explicar el teorema de Steiner, que va relacionado a cómo hallar los momentos de inercia, ya que pues gracias al teorema de Steiner tenemos gracias a los centroides, gracias a hallar los centroides, tenemos la posibilidad de identificar los momentos de inercia de dichas figuras que se nos presenten. Así que, pues, la cuestión que estaba relatando, pues el teorema de paralelos, o mejor conocido como el teorema de Steiner. ¿Qué pasa con este teorema? ¿Qué nos plantea? Básicamente, pues nos ayuda a hallar, a base de los centroides, el momento de inercia de cualquier cuerpo rígido, gracias a la ayuda de los ejes que tengamos presentes. Ejes los cuales puede ser X, Y en el caso de que estemos trabajando con figuras tridimensionales, el eje Z, que básicamente nos ayuda, mejor dicho, a identificar la profundidad que tenga una figura, si está, digamos, adelante o si está hacia atrás. Entonces, voy a hacer un acercamiento al tablero para que se pueda apreciar con claridad el teorema y pues, para explicar un poco fondo para que sea un poco más visual. Así que, pues, del teorema de Steiner
o pues el teorema de ejes paralelos. Ahora que pues se ve un poco más detallada la imagen, quisiera hablar sobre estas fórmulas que tenemos acá presentes y claramente para explicarlas y pues brindarles un pequeño ejemplo con estas dos figuras. Quiero aclarar que estas dos figuras presentes voy a utilizarlas ahora con el ejemplo del ejercicio que quiero plantearles para darles una mejor explicación al tema, a los temas, mejor dicho. Así que, aunque tengo que aclarar una cosa, que el teorema de Steiner no solo aplica con estas dos figuras. Voy a cuando termine de hablar un poquito sobre estas figuras y el ejemplo, también voy a mostrarles las demás figuras y qué cambia a la hora de hallar momento de inercia con respecto a dichas figuras. Así que, siguiendo con el tema inicial, teorema de Steiner. Bueno, para entender inicialmente estas ecuaciones que tenemos acá, tengo que explicarles qué significa la I, y a la A, la D al cuadrado. Me imagino que pues tendrán esa duda y dirán qué es lo que quiere significar esta X, esta Y, esta A, esta D. Así que tranquilos. Bueno, la I pues básicamente significa momento de inercia. Corto. Así que I está presente tanto cuando vamos a hallar Y como X. Cuando se nos da el caso de que tenemos que sacar momento de inercia, digamos que de un cuadrado. Este cuadrado, hagamos el ejemplo de que pues por azares del destino, este cuadrado, vamos a tomarlo como ejemplo este. A ver, el marcador. ¿Qué pasa con este cuadrado? Pues básicamente el eje como tal no está en el centro de la figura, está aquí. El eje Y está por acá. Perdónenme mi pulso. Y acá está el eje de las X. Eje X y eje de las Y. Digamos que se nos presenta este caso. Básicamente. Pues como en esta situación los ejes no se intersectan con nuestro centroide que está ubicado acá en el medio, pues se procede a agregar, mejor dicho, esta expresión que tenemos acá. Estas expresiones, mejor dicho. Estas expresiones, básicamente, pues A sería el área de dicha figura. Así que nosotros en el ejercicio tendríamos que hallar inicialmente área. Cuando vamos a hallar los centroides, es por ley. Cuando ya tenemos área, básicamente lo que pues se procede es a pues multiplicarlo por pues D, que sería la distancia que hay del eje X al centroide, y pues en Y la distancia que está del eje Y al centroide. Esto es elevado al cuadrado. Cuando hacemos esa operación, básicamente ya tenemos pues, el momento de inercia de nuestra figura. Hay que tener en cuenta que esta parte de acá, que no le expliqué bien, pues es esto. Aquí se ve más claro.
Bueno, claro, depende mucho qué figura vamos a utilizar, porque tanto en el cuadrado como el triángulo es distinta. También cuando vamos a utilizar, pues, o hallar el momento de inercia en un círculo también cambia. Así que hay que tenerlo en cuenta. Voy a explicarlo también esto, porque no es necesario, no lo quiero dejar al aire. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a usar esta expresión, ¿qué es lo que debemos de colocar? Bueno, inicialmente la base. La base por la altura elevado a la 3. Entonces, cuando colocamos esto, lo vamos a colocar sobre 12. ¿Por qué? Pues es un cuadrado. Y se dan cuenta, el denominador cambia en cuando es un triángulo. Así que pues hay que tenerlo claro. Así que cuando nosotros realizamos esa operación, esta de acá con esta de acá, sé que pues como no es tan visual en este momento, pues va a ser un poco confuso, pero tranquilos que con el ejemplo que les voy a presentar, pues voy a dejarlo un poco más claro. Bueno, como les comento, pues hacer esa operación ya tendríamos pues momento de inercia tanto en X como Y. Esta X o Y, prácticamente lo que quiero dar a entender es que tanto en X como en Y, pues se usa la misma operación, base por la altura a la 3 sobre 12. Así que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de usar el teorema de Steiner para hallar estas figuras. Voy a hacer una pausa para mostrarles otra figura y qué es lo que cambia a la hora de hacer pues, su respectiva operación. Me di la tarea de buscar más figuras y pues aunque estas figuras no voy a usarlas para mi ejemplo, no van a estar presentes, pues igual quiero hablar sobre pues cómo hallar su momento de inercia tanto en el eje X como en el caso de que lo tengamos que hallar en el eje Y. Digamos que primera situación tenemos un círculo normal y corriente. Nuestro momento de pues inercia en X, la forma de hallarlo es la siguiente. Pues igualmente tanto en X como en Y. ¿Qué sería? 1 sobre 4 multiplicado por pi, pues multiplicado por el radio a la 4 de nuestro círculo. El radio está presente aquí y pues al hacer nuestra operación, ya sea tanto en X como en Y, esa sería la forma de hallarlo. Siguiente, digamos que tenemos un semicírculo, pues aquí digamos que varía en el sentido de que en el eje X hallar el momento de inercia varía, ya que pues no son las mismas operaciones en Y y en X. En X tengo entendido, bueno, se tiene presente que hay que hacer esta, que sería 1 sobre 8 por pi por radio a 4. Lo mismo, casi parecido a la hora de hallar un círculo, el momento de inercia de un círculo. En momento de inercia de Y cambia que pues está entre paréntesis pi sobre 8 menos 8 sobre 9 por pi, cerrado sobre paréntesis, y todo eso es multiplicado por el radio a la 4. En un cuarto de círculo, pues la misma operación tanto para X como para el eje Y, que se presenta 1 sobre 16 por pi multiplicado por el radio a la 4.
nos daría pues nuestro momento de inercia tanto en X como en Y. Y por último tenemos esta figura que es prácticamente y un cuarto de un círculo, sino que está pues en otra posición. Entonces, aquí pues tendríamos que hacer presencia del ángulo que se tenga presente tanto en la parte superior como en la inferior. Entonces se tiene, porque bueno, hay que retomar que pues obviamente aquí se tiene ya la idea del ángulo que se tiene aquí presente, que pues es un ángulo de 90 grados. Así que en esta situación, pues al estar un poco corrida la figura, se tendría que tener presente los ángulos que hay ya en estas dos secciones. Pues para hallar momento de inercia en X, lo que se hace es 1 sobre 4 multiplicado por el radio a la 4, sobre en el paréntesis el ángulo menos 1 sobre 2 multiplicado por seno de 2 por el ángulo. Se cierra paréntesis. Aquí está presente. Si se dan cuenta, la misma fórmula es utilizada tanto en X como en Y. La única variante que se le puede presentar es la simbología, que aquí está presente como un menos y aquí presente como un más, o sea, un positivo. Pero básicamente eso sería las figuras o el resto de figuras que quise comentarles a la hora de que se pueda dar el caso de presentarse. Así que pues ese sería sus fórmulas para hallarlas. Ahora que hablé un poco más sobre el teorema de Steiner y también hablé sobre las figuras, cómo hallar su momento de inercia correspondiente a la fórmula que pues estas puedan tener. Quisiera seguir con el ejemplo que quiero plantear, o bueno, que les tengo planteado, para pues tener un mejor entendimiento de lo que quiero presentarles y del tema, de los dos temas en cuestión. Así que hago un ligero corte y sigo con el ejercicio. Antes que nada, quiero explicar todo lo relacionado con centroides, el teorema de Steiner, las figuras y cómo hallar sus centroides, pues aplicándolo y desarrollándolo, aunque ya lo desarrollé, pues así, aplicando en el video para que pues se tenga un entendimiento del tema y a medida de que lo voy desarrollando, explicar de cómo se usa la fórmula en cuestión, qué se puede hacer en dicho caso de, o independientemente de alguna duda que se vaya surgiendo a medida de que voy explicando el ejercicio. Es entonces, para introducir el ejercicio, lo voy a hacer. Quiero presentar esta figura que tengo presente. ¿Qué pasa con esta figura? Si se dan cuenta, la figura en cuestión tiene una forma que es reconocible a simple vista de que tiene la presencia de dos figuras geométricas. Estas figuras geométricas son la primera, un rectángulo, que está al lado del eje de la Tierra. Y la segunda figura geométrica es la de un triángulo,
Así que, para empezar, ya tenemos nuestras dos figuras geométricas identificadas. Lo que nos faltaría es comenzar a identificar lo que son sus áreas y principalmente sus centroides independientes de cada figura. No vamos a comenzar a sacar el centroide de la figura como tal, la figura entera que tenemos aquí. No. Lo que primero se va a hacer es sacar los centroides de la figura por individual. O sea, ¿cómo me explico? Vamos a sacar inicialmente los centroides de la figura 1. La figura 1 va a ser un rectángulo. Va a ser este rectángulo. Y nuestra figura 2 va a ser el triángulo que tenemos al lado del rectángulo. Lo vamos a separar aquí con una línea que entender la separación y marcamos. Bueno, ya que tenemos debidamente separadas nuestras figuras, vamos a comenzar a hacer las operaciones. Así que para este momento, este paso, quiero acercar un poco la cámara para que se vea con más calidad y se pueda entender lo que voy a explicar en lo siguiente. Así que voy a hacer una pequeña pausa. Ya aquí se ve con mayor claridad. La figura está separada por un triángulo y un rectángulo. El rectángulo va a ser pues mi figura 1, mi figura número 1. Y el triángulo es mi figura número 2. El rectángulo es mi figura 1, mi triángulo es mi figura 2. Si se dan cuenta, cada una tiene una distancia y una base. O sea, una altura y una base. En ese sentido, podemos saber qué distancia hay de aquí hasta acá y qué distancia hay de acá hasta acá. Ojo con esto porque es algo importante que vamos a tenerlo en cuenta más adelante. Entonces, inicialmente, ¿qué hacemos? Pues ya señalamos o identificamos que la figura 1 es el rectángulo. Así que ya tengo identificada que mi figura 1 tiene una base de 25 centímetros. Ojo, vamos a trabajar con centímetros, con la unidad de centímetros. Así que si pues se da el caso de que trabajemos con otra unidad que no sea centímetros, pues también hay que tenerlo en cuenta. Pero pues sí. Y principalmente hallamos el área de la figura. Así que la operación sería para hallar base de un rectángulo, sería base por altura. Base por altura, que sería 25 por 50 centímetros, que si se dan cuenta es la suma de los 20 centímetros que tenemos aquí con los 30 que tenemos acá. Así que serían unos 50 centímetros. Hacemos la operación y nos daría que unos 25 por 50, voy a corroborar, 25 por 50 son aproximadamente 1250. Colocamos centímetros al cuadrado. Estamos trabajando porque estamos hallando área. Entonces, así mismo, consecutivamente, comenzamos a hallar pues, el centroide de la figura 1, o sea, el rectángulo. Como expliqué inicialmente, cuando vamos a trabajar con cuadrados a la hora de hallar centroides, lo que vamos a hallar es la mitad, o sea, el punto de gravedad, mejor dicho, ese punto es lo que nos dice
más que nada dónde es que se intercepta la mediana de una figura. Así que, teniendo en cuenta eso, colocamos que la base, porque vamos hallando pues centroide en X, la base que son unos 25 centímetros, lo tenemos acá, sobre 2. Entonces, 25 sobre 2, haciendo el cálculo, voy a corroborar. Serían unos 25 sobre 2, 12.5, exactamente, 12.5 centímetros. Y ahora, para hallar Y, centroide en Y, pues básicamente elegimos la distancia que hay desde X hasta el final de nuestro rectángulo, que prácticamente serían unos 50 centímetros. Teniendo esto ya, sería básicamente los 50 centímetros sobre 2, donde la mitad sería unos 25 centímetros. Así que allá teniendo esto, pasamos a hallar el área de mi figura 2. Hay que tener en cuenta que para hallar área de un triángulo se multiplica base por altura sobre 2. Así que la base de mi triángulo que tengo presente es de unos 20 centímetros. Y pues la altura de mi triángulo es de unos 30 centímetros. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico mi base por altura y lo divido sobre 2, el cual me da un resultado de 300. Voy a corroborar y exactamente son 300, o sea, 300 centímetros al cuadrado. Entonces, siguiendo esto, un recorderis, y si quieren pueden volver atrás un video donde estoy explicando centroides. Cuando vamos a hallar centroides en una figura triangular, se aplica, ya no es un medio, sino un tercio, cuando es el triángulo. Entonces, ¿qué sería? A la hora de hallar mi centroide en X de mi figura 2, el triángulo, elijo pues la distancia que tengo de acá hasta acá, sumado más un tercio de los 20 centímetros que tengo del triángulo, el cual nos daría un resultado total de 26.6 centímetros. Vamos a corroborar: 25 más un tercio de 20, así que nos da exactamente 26.6. Correcto. Corroboré los datos y no daba 26, no daba 26.6, daba 31.6 centímetros. Así que, como tal, 25 más un tercio de 20 más un tercio por 20 serían unos 31.6 centímetros. Ese sería pues nuestro centroide ubicado en el eje X de la figura 2. Ahora, para hallar Y, vamos a corroborar de que los datos estén pues sean correctos. Entonces sería 20 de la altura más un tercio de los 30 centímetros que vemos aquí presentes. Así que hacemos la operación, nos arroja que 20 más un tercio por 30 son unos 30 centímetros. Así que inicialmente
ya culminamos una parte del ejercicio. Ya identificamos sus centroides de cada figura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ya tenemos identificado los centroides de cada figura que tenemos en el ejercicio, lo siguiente que hay que hacer es hallar el centroide de la figura como tal completa, no de las figuras individuales, no de individualmente cada figura, sino de las figuras en total, o sea, sumada esta y esta. Ahora, voy a seguir, voy a hacer una pausa, voy a seguir explicando qué se procede. Así que voy a hacer una pausa. Ahora se supone, se debe hallar el centroide en general, el centroide total, el centroide de la figura completa, de ambas figuras. Así que vamos a usar esta formulita que nos dice que tanto para en X como en Y usaremos el área multiplicado por centroide en X de la figura 1 sumado con el área multiplicado por el centroide de la figura 2 en X sobre A1 más A2, que sería el área de la figura 1 como de la figura 2. Viceversa, en Y se utiliza el área de Y1, donde se suma con el área de Y2 sobre el área de A1 más A2. A sería el área de las figuras. Entonces, se tiene que X, el área de la figura inicial o la figura 1, el rectángulo es de 1250, se multiplica por el 12.5, que es el centroide de esta figura. Paréntesis se suma y se abre paréntesis, multiplicándose los 300 de la figura 2, que se me pasó colocar aquí, no, sí, se lo coloqué, de la figura 2, donde se multiplica con el centroide exactamente de la figura 2, sobre 12.5, 1250, o sea, 1250, que es el área de la figura 1 más 300 de la figura 2, que es el área. Ese resultado sería de unos 16.19 centímetros. Básicamente esa sería la operación que se debería o se debe hacer para hallar el centroide del eje X de nuestra figura. Ahora en Y, lo mismo, pero ¿qué se cambia? Estos dos valores. Ya no usaremos los centroides en X, sino que usaremos los centroides en Y. Cambiamos el 12.5 por 25 y el 31.6 por el 30, lo cual básicamente al hacer esta operación de acá notaría que Y o nuestro centroide Y sería 25.96. Básicamente tendríamos ya nuestros dos centroides hallados, tanto en X como en Y. Pero ahora necesitamos hallar momento de inercia. Básicamente, al haber hallado estos centroides, tanto en X como en Y, podemos ahora sí, con toda seguridad, pasar a hallar nuestros momentos de inercia. Aunque básicamente cuando vamos a hallar momentos de inercia nos podemos dar cuenta que no es necesario haber hallado, tener los centroides de la figura completa. Básicamente con que tengamos
centroide, o mejor dicho, la distancia que hay de cierta figura, del centroide de cierta figura hacia el eje, que en nuestro caso, pues, como no tenemos ningún eje que intercepte sobre el centro de la figura, pues ahora pues tendremos que hacer una, una operación que pues voy a explicar consecutivamente ahora que comience pues con momento de inercia, que va a ser ahora. Así que voy a hacer una pequeña pausa. A la hora de hallar momento de inercia de la figura que tenemos presente, pues básicamente, aunque ya la hallé ya, quiero explicar de cómo se llegó de esto a esto y de cómo se llegó a esto a esto. Así que momento de inercia igual a 1/12. Sabemos que cuando vamos a hallar momento de inercia y estamos trabajando con rectángulos o cuadrados, se aplica 1/12, el cual se multiplica con 25 por 50. Y recordamos, el 25 sería la base, 25 centímetros por la altura, 50, que está pues elevado a la 3. Así que se hace esta operación, 1/12 multiplicado por 25 por 50 elevado a la 3, que como en esta situación nos damos cuenta que nuestro eje Y y nuestro eje X no se interceptan con las figuras. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se agrega el área de la figura. Ojo con esto, no se coloca que si la base o que si la está, que si la altura, no se coloca solo la base ni solo la altura, se coloca la área. Así que cuando ya hemos colocado el área, lo que vamos a colocar es la distancia que pues hay con respecto al eje X. O sea, el centroide vamos a decir que está ubicado en este punto. ¿Qué pasa? Que nosotros, en nuestra altura, acá hay unos 50 centímetros. Por lo tanto, tenemos que simular, mejor dicho, que nuestro eje lo estamos pasando para acá. Para acá lo estamos pasando. Perdonen que no se vea muy bien esa línea, pero hay que simular que esa línea es nuestro eje X. Eje X. ¿Qué pasa? Cuando está acá, básicamente es la mitad de 50, o sea, 25 centímetros. Entonces, colocamos los 25 centímetros elevado a la 2. A su vez, como vamos a sumar tanto la figura 1 como la figura 2, vamos a sumarlo, ojo con la suma, 1/36. Ojito que cuando que estamos trabajando con un triángulo, es la figura 2, la que estamos hallando el momento de inercia en este momento, en el eje X. Así que está multiplicado por 20 y por 30 elevado a la 3. Ojo, 20 y 30 son la base y la altura. Así que esto, como nos damos cuenta, no se intercepta ningún eje, ninguna línea del eje, ni X ni Y. Entonces multiplicamos, lo sumamos con la base, con el área, perdón, con el área, que son unos 300 centímetros al cuadrado. Así que se pone paréntesis y pues colocamos el 30. Y mira, ¿por qué 30? En este caso particular, pues si nos damos cuenta, pasa lo mismo que con nuestro eje aquí presente, con nuestro eje X que hallamos de la
figura, figura 1. Aunque prácticamente no hay que complicarnos tanto, ya que nos damos cuenta en el principio del ejercicio, gracias a los centroides ya tenemos este dato. O sea, como explicaba, elegimos, dijimos que para hallar el momento de inercia de triángulo, básicamente tenemos que hacer esta operación, más 300, que es el área, y 30, que es la distancia que hay entre el eje X a centro del centroide de la figura 2, que son unos 30. Así que ya con esto hacemos la operación. Independientemente, uno puede hacerlo de una sola línea, o sea, solo, digamos que del cuadro, de una sola figura, independientemente, para no enredarse tanto, o independiente, si tú la quieres hacer, de una sumándolo todo. Así que, haciendo esa operación y sumando los resultados, nos daría que el momento de inercia en X sería de unos 1,66 centímetros al cuadrado, básicamente. Y para el momento de inercia en Y, básicamente haríamos casi lo mismo. Lo único que cambiaría ahora es la distancia que hay entre nuestros ejes Y con el centroide de cada una de las figuras. Así que, ¿qué se hace? 1 sobre 12, como es cuadrado, se multiplica base por altura, 25 por 50, elevado a la 3, sumando el área del cuadrado, del rectángulo, perdón, multiplicado por el 12.5, que básicamente es la distancia que hay de este punto o este eje a la mitad del centroide o del rectángulo, o sea, a la mitad del rectángulo. Así que serían unos 12.5, digamos que unos 13. Sumándolo todo con la figura 2, momento de inercia de la figura 2, que sería 1 sobre 36, recordando que en este caso es un triángulo, multiplicado por el base por la altura elevado a la 3, que se suma con el área. Esta área se está multiplicando por la distancia que hay del eje Y al centroide de la figura 2. O sea, son unos 31.6. Esos 31.6 ya los hallamos a la hora de hallar el centroide. Así que no hay que complicarse tanto a la hora de hallar los momentos de inercia si respectivamente ya hallamos los centroides. Así que haciendo la sumatoria, igualmente que al hallar momento de inercia en X, se suma y lo que obtenemos es el resultado de momento de inercia en Y, que son 66, 84, 97.16 centímetros a la 4. Básicamente culminaríamos así el ejercicio. Es en este caso, siendo que pues usamos o se presentó solamente dos figuras. Ahora, el caso sería distinto si está la posibilidad de que, bueno, si se da la situación de que alguno de nuestros ejes como Y o Z, como Y o X, esté pasando sobre el centroide de una de nuestras figuras. ¿Qué pasa? Digamos en el caso hipotético de que pues en el rectángulo esté pasando pues no sé, Y.
digamos que Y o los dos ejes, vamos a colocar que estén interceptándose los dos ejes en el punto, en el centroide del rectángulo. Pues esta parte de la fórmula no se colocaría y tampoco en esta parte de acá no se colocaría. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una distancia, los ejes no están recorriendo una distancia hasta el centroide. Básicamente están ahí, se le diría que son cero. Así que pues de cierta manera es más sencillo cuando tenemos figuras que están interceptadas están interceptadas los ejes con sus centroides, claramente. Así que pues básicamente eso sería esto. Ya terminado el ejercicio, claramente utilizando los temas vistos, centroides y como inercia, pues básicamente eso sería todo. Así que si se presenta alguna duda o alguna incongruencia con de qué, me gustaría saber en los comentarios y básicamente pues, eso sería todo con inercia y centroides. Muchas gracias.